Primero veamos los primitivos. ¿Y qué caracteriza a un tipo de dato primitivo? Lo caracteriza ser inmutable y por ende son comparables. O sea, literalmente se puede hacer igual, 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 que es, por ejemplo, decir que 2 es exactamente igual a 2, por decirle algo. En este caso estamos comparando dos numbers. Es uno de los tipos de datos primitivos. No se puede cambiar su valor base. Un string siempre va a ser una cadena de texto. Un booleano siempre va a ser un true, un false. No es que el true se pueda transformar como tal. Son tipos de datos que están ya arraigados al código y funcionan así, no se pueden cambiar, porque si no se podría hacer mucho problema a la hora de programar. Se necesitan estos tipos de datos. Veamos cuáles son. Y tenemos alrededor de 5 datos primitivos, al menos a día de hoy, 2023, los cuales serían, en primera posición tendríamos los string, cómo se manejan. Aquí ahora hay un video a la derecha sobre cómo se manejan estos. Y para poder verlo y poder basarme en que realmente es un tipo de dato, podemos hacer un console log y le ponemos type of. Para que no lo conoce, es una propiedad que nos permite ver qué tipo de dato es algo. JavaScript es poco tipado, pero no significa que no tengan tipos de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que este es un string. Como pueden ver, este sería el resultado. Después tendríamos los booleanos que son true o false. Podemos poner aquí true o false. Sencillamente para dejarlos booleano, podemos ponerle booleano 2 y le ponemos aquí que esto es false. Y estos son otro tipo de datos que si los mostramos, pueden ver que el resultado que tiran es tipo boolean. En tercera posición tenemos los tipos número. Este tipo número, pues pueden ver perfectamente que aquí si hacemos el type of, tira simplemente number. Dato curioso, aquí no existe en lo que serían los double o los integer como existirían en otro lenguaje, simplemente es number. Con eso ya puedes guardar lo que sea, de hecho podemos hacer la prueba. .02 y pueden ver que el dato es el mismo, a pesar de que esto ya sabemos nosotros que es un float o un double de su defecto. Entonces JavaScript no hace esa distinción, simplemente le pone nombre y no se complica en ese aspecto. Después tenemos este otro que, bueno, se llama symbol y este es un tipo de dato tal vez muy característico de JavaScript, tal vez sea la primera vez que lo logren ver. Es un tipo de dato básicamente, no sé si estarán relacionados, por ejemplo, con un ID de una base de datos que tiende a ser un valor único. Entonces, pues cuando metemos símbolo es una referencia única a nivel de JavaScript, pero de JavaScript, o sea, no existe otro valor igual aunque contenga lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Si hacemos un symbol de 1, es más, podemos meterle un número, no hay ningún problema. Un symbol de 1, pueden ver que el resultado es symbol siempre. Si nosotros dejamos symbol por sí solo, va a decirles que no es una function, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque symbol como tal es una función que te genera un tipo de dato primitivo. No sé si me voy a entender con esa explicación. Vamos a ver tal vez un poco más la diferencia de este. Como pueden ver, ahora creé otro símbolo que es exactamente igual a primera vista. ¿Cómo nos damos cuenta que a nivel de JavaScript no son iguales? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Podemos hacer un console.log. Abrimos paréntesis. Ponemos symbol es idéntico a symbol 2. ¿Cuál será el resultado? Falso. A pesar de que los dos tienen un 1 y de hecho se escriben exactamente igual, ellos no son iguales. Si le ponemos igual igual, de igual manera nos va a dar un falso, por quienes se lo preguntan. Y si le ponemos que son diferentes, nos da true y nos da true evidentemente. Esto significa que a pesar de que los dos sean 1 en su defecto o símbolo 1, mejor dicho, es una llave única en JavaScript. Entonces, esto nos sirve mucho para parámetros que son únicos como unas keys o este tipo de datos que necesitamos que tenga una representación fija y que no cambie o que no sea igualable a otra a pesar de tener el mismo resultado. Y ahora seguimos con undefined. Undefined es una variable que no es null, tampoco tiene un dígito adentro. Recuerden que hay tres que se parecen mucho que las personas pueden tender a confundirlo. Uno es cuando una variable tiene un cero. Entonces uno puede decir no tiene nada, pero es mentira, tiene un cero. Cero ya me representa que existe un valor o ya está lleno. Estaría null, que lo vamos a ver ahorita, de hecho, que representa que ni siquiera hay cero. Directamente está vacío. No es que no hay nada, es que está vacío del todo. Eso significa que, bueno, no tiene un número, no tiene una cadena de texto, no tiene nada, pero el campo como tal sí está definido. O sea, sí existe en el código. Ahora bien, undefined del todo ni siquiera existe. Es como si nunca lo hubieras puesto en el código, nunca le guardaste un valor, nunca la definiste.
Entonces, por ende, pues te da un undefined como tal. Este tipo de dato tal vez, bueno, este tipo de dato tal vez parezca un poco bizarro al principio, pero a medida que uno más programa puede darse cuenta de que, bueno, es un tipo de dato que se puede llegar a ver bastante, especialmente cuando uno, bueno, pues se le olvidó referenciar o siquiera rellenar esta variable. Directamente no existe, es como si no existiera. Si yo aquí le asigno a algo, lo que sea, tal vez incluso vacío, ya cambia. Ahora, bueno, es un string. Podríamos asignarle un null y ya cambia totalmente. No es exactamente lo mismo. Bueno, tira object. Ok, esto lo vamos a ver ahorita porque es algo muy curioso que tiene JavaScript. Ahora sí, tenemos el null. Ya pudieron ver algo muy extraño. A pesar de ser un dato primitivo, porque lo es, si nosotros hacemos un console.log y le ponemos un typeof y ponemos nuestra variable myNull, él te dice que es un objeto, pero esto pues es un error que tiene JavaScript. Como tal, él sí debería decir nulo acá, o sea, es un error que diga que es un objeto. Él acá debería decir que es nulo y así es como se entiende. De hecho, si se los pregunta en una entrevista, él es un tipo de dato primitivo a pesar de que la consola de JavaScript te dice que es un tipo objeto. Y bueno, ya concluimos la primera parte, que son los tipos de datos primitivos. Los no primitivos se caracterizan por primero estar compuestos por datos primitivos, o sea, se pueden componer, yo puedo meterle un boolean, puedo meterle una cadena de texto una tras otra y formar un objeto. Al final son objetos o datos no primitivos, estos son completamente mutables, pueden cambiar, no son comparables entre sí, por ende, por lo que, bueno, son tipos de datos que funcionan más como estructuras de datos, más que un tipo de dato como tal, pero igual los vamos a ver porque esto sí que suelen preguntar también en entrevistas de trabajo. Y está bueno que lo sepan también para mejorar lo que sería el entendimiento detrás de cómo funciona JavaScript. Para el primer lugar tenemos el objeto como tal. Para este tenemos el objeto como tal. ¿Qué caracteriza a un objeto? Bueno, lo primero es que pueden ver que se define igual que como toda variable en JavaScript. Yo lo hago con const en este caso. Y dentro de llaves yo pongo una key o bueno, un valor y una propiedad, más bien una referencia de lo que hay en este objeto y le asigno un valor. En este caso es un string, pero aquí yo perfectamente puedo asignar más cosas. Primero vamos a hacer el console.log y pongamos aquí el typeof para asegurarnos de que verdaderamente es un objeto. Como pueden ver, ya tira que es de tipo objeto. Aquí yo podría hacer lo siguiente. Ponemos nombre, por decir algo, y ahora sí aquí pongamos el mío, Adrián. Después vamos a poner edad. Ahí estaría. Y seguiría siendo el mismo dato. De hecho, si nos paramos encima, pueden ver que aquí ya lo define. Ven que están como compuestos por lo que serían los datos primitivos. Ahora bien, ¿yo cómo puedo acceder a estos valores y cómo se pueden cambiar? Los demás son muy fáciles, simplemente se igualan, pero estos hay un poquito más de trabajo que hacer. Si yo pongo console.log y yo pongo myObject, simplemente myObject, sin el typeof, pueden ver que nos da el key valor. Eso significa que si yo simplemente le hago aquí así, ¿ok? Hay dos maneras. Podemos hacerlo como si fuera, bueno, una key específica. Simplemente aquí le metemos, por ejemplo, que quiero que muestre el nombre. Ya lo encuentra, es una manera de acceder a él. Igual esto mismo se puede hacer de esta manera, con punto que tal vez sea la más común. Igual vean que JavaScript me lo recomienda. Las dos son perfectamente válidas. Pueden usar en la que se sientan más cómodos. A mí me gusta principalmente este porque tal vez se ve un poquito más limpio el asunto. Ahora bien, eso significa que yo teóricamente puedo agarrar myObject y aquí puedo sobreescribirle algo. Le digo que esto es igual más bien a, pongámosle José, J, y pueden ver que ya cambió. Así es como se manejan los tipos de datos no primitivos de objeto. Para este segundo tenemos lo que serían los array. Un arreglo se ve de esta manera. No hay clave valor, de hecho son con paréntesis cuadrados. Los objetos son con paréntesis, bueno, de corchete como tal, llaves, mejor conocidas como llaves. Esos son paréntesis cuadrados. Igual podemos hacer aquí nuestro console.log, typeof, y ponemos myArray. Y como pueden ver, tira que es de tipo objeto. Pero esto es un array, porque bueno, en JavaScript no lo distingue como tal. Sin embargo, si nos paramos encima, pueden ver que te dice que es de number array. ¿Ok? A pesar de que el typeof nos dice que es objeto.
Esto significa que este no es primitivo, por eso es que es un dato no primitivo, pero pueden ver que básicamente él sí tiene un tipo de dato interno que se llama number, que es un tipo de number. Sí, ¿por qué number? Porque eso es un número. Yo podría perfectamente acá meter, por ejemplo, A. Y si hago eso, me va a decir que tiene dos. Tiene tanto strings como numbers. Entonces, eso implica que si yo vengo acá y le cambiamos todo esto a simples strings, va a decirme que esta array va a ser un string. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El siguiente se llama set. Set es un tipo de dato, bueno, que es iterable, como pueden ver ahí en la descripción que les estoy mostrando. Eh, este como tal es un poquito más largo y me gustaría explicarlo mejor. Entonces, para eso voy a hacerles un video que estará aquí arriba a la derecha. Y si no está es porque aún no lo he hecho como tal, pero sí tengan en cuenta que este dato sí que existe. De hecho, cuando lo ponen pueden ver cómo funciona. De hecho, te pone el valor número 1 o en la posición número 1, que es como una clave, igual que el objeto que hicimos acá arriba. Y con el valor, nada más que aquí te lo pone como con un index. ¿Ven? La posición 0 está tal, en la posición 1 está tal, en la posición 2 está tal. Esto es un set. Si nosotros le ponemos type of, él va a decir que es un objeto como tal, como ya estamos viendo con los datos no primitivos. Y ahora tenemos los tipos de datos especiales. Estos son no primitivos de igual manera. ¿Por qué los pongo acá? Bueno, porque son tal vez un tanto diferentes. Y bueno, ahí le puse una descripción para que se pueda entender mejor. Vean que hay dos. Está los function y están los JSON, que como pueden ver al final es igual al objeto que hicimos al principio. Nada más que, bueno, es más un tipo de dato para leer como entre conexiones. Esto es lo que te devolvería una API REST o una API o un servicio. Lo que te devuelven es un JSON. Este lo vamos a explicar más a fondo en este mismo video. Pero antes veamos el tipo function. ¿Por qué digo que es especial? Bueno, si nosotros hacemos igual el console.log type of y ponemos my function, te va a decir que es de tipo función. Como tal, no te dice que sea un objeto. Pero ¿por qué se dice que es no primitivo si él te dice que es una function? Bueno, esto es porque las function son como hijas o parten de un constructor que es quien hace los objetos. Son un derivado al final. Entonces puedes incluirla como dato no primitivo. Antes esto daba que esto era un objeto, si no mal recuerdo. En este caso te da que es function, ¿verdad? Que de hecho es lo correcto. Es como tal un tipo de dato de función. Pueden ver, bueno, por si no lo conocen, estos son, así se puede guardar una función dentro de una variable. Generalmente se hace con la flecha, pero aquí lo puse en la manera entera porque aún no lo hemos visto en el canal, las funciones flecha. Y ahora sí, vamos con uno muy interesante, el tipo JSON. Si le hacemos el console log, me va a tirar que es un simple string, ¿ok? Me va a tirar un string. ¿Por qué? Bueno, vean que al final esto es un string, o sea, está todo de hecho está en verdecito por el tema que tengo instalado. Esto indica que es un string. Está entre comillas simples y comillas dobles, a pesar de que sea clave valor. Vamos a explicar este más a fondo. Voy a borrarme esto y voy a crearme una variable más compleja. Pongámosle LED. Es LED, yo que sé, LED película. Va a ser igual a esto. Vamos a hacer un simple objeto. Ok, un clave valor, que era como estaba lo anterior, ¿verdad? Pero tal vez para explicarlo mejor. Entonces, pongamos title. Ahí estaría, dos puntos. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, avatar. Ok, de una película. Podemos poner género. Género de la película. Pongámosle que es acción, aventura, coma drama. Podemos ponerle lo que sería año. O año, como quieran ponerle. Recuerden que las señas no son muy bien vistas en lo que sería JavaScript. Bueno, ahí lo puse muy atrás, ¿verdad? Pongámosle, de hecho, tal vez una fecha más actual, 2022. Y pongámosle, aparte de eso, podemos ponerle un director. Y pongámosle que el director se llama Alberto Mora, tal vez. Ahora bien, esto como lo vimos, yo puedo hacer esto. Console.log. Y yo puedo perfectamente poner aquí película.title. Lo cual implica que me va a sacar el primer valor. Ok, hasta ahí todo bien.
Ahora bien, esto tiene cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, puedo decirle, por poner un ejemplo, puedo preguntarle, ok, el atributo género, ¿existe en película? ¿Sí o no? Dice que sí. Esto se puede poner en un true. Esto se usa para validaciones que pueden venir inclusive, bueno, de los JSON como estamos viendo. Por cierto, de hecho no se los mencioné, pero JSON significa JavaScript Object Notion o lo que sería un objeto literal. Ok, eso significa JSON. Por si se los preguntan, JavaScript Object Notion. Al final es JSON. Esto es la abreviatura para no tener que decir todo esto. Esto, lo interesante que tiene es que uno puede hacerle preguntas. Podemos decirle género. Bueno, esto a lo mejor queremos que contenga una duración, pero duración ya sabemos que no lo tiene. Si no lo tiene, entonces hago otra cosa. Para eso es para lo que sirve. Interesante de saber, por eso se los enseño. Y ahora bien, ¿yo cómo carajo salgo para recorrer un JSON? Recuerden que un JSON o este tipo de datos generalmente trae muchísimos tipos de datos. O trae muchísima información. ¿Cómo se hace para recorrerlo? Muy bien, eso lo podemos hacer con el siguiente bucle. Hay muchas maneras, les voy a enseñar tal vez la más fácil, que es con un for. Y con un for yo puedo decirle let item. Me gusta llamarlo item siempre. Y le ponemos que in. ¿Por qué in? In funciona para objetos iterables. Recuerden que los JSON son iterables, por lo tanto se puede usar in y ya podría yo recorrerlo. Yo puedo, por ejemplo, poner aquí let valor va a ser igual a película en item, o sea, la película en la posición que yo estoy recorriendo. Esto sería como un for each. Hay un for each como tal, pero funciona más o menos igual. Al menos a la hora de mostrar resultados, no sé a nivel tanto de rendimiento, eso lo podemos ver más adelante. Pero bueno, para efectos prácticos de nosotros, esto ya sirve. Entonces usamos este y le podemos decir lo siguiente. Si mi valor es igual a nulo, o si mi valor es igual a undefined, o sea, ni siquiera existe o tiene nulo, entonces, de hecho, esto podría ser tal vez al revés. Si no existe, ni siquiera vale la pena preguntar y le decimos después nulo. Ahí estaría. Entonces, lo que necesito es que me haga un console.log y le decimos, este valor está corrupto o no sirve. Y en el else sencillamente vamos a mostrar el valor que estamos recorriendo. Me parece ideal. Console.log y podemos mostrar nuestro película item, perdón. Ahí estaría. Y listo, así recorremos lo que sería un JSON. De hecho, lo podemos ver acá. Si yo me paro en el console log, podemos ver que ya me recorrió. Me salió el nombre, lo que sería el año, el género, y me sale el título de la película. Que de hecho se puede ver acá con Console Ninja, que es una de las extensiones que ya vimos. Y en este caso no hay ninguna que esté en null o undefined. Eso funcionaría si yo aquí, por ejemplo, le pongo X, en valor X, y le ponemos que es null. Entonces en ese caso le decimos que este valor nos sirve. Ahora bien, yo a esto le puedo hacer muchas más cosas. Por ejemplo, puedo decirle que un valor contiene varios, que es algo que es muy común. Yo puedo decir perfectamente que esto tiene algo que se llama, no sé, pongámosle actores. Y actores sí va a contener muchas cosas. Actores me va a contener actor 1, actor 2 y así sucesivamente. Hay valores internos, esto se puede hacer más complejo, evidentemente. En este caso, pongámosle simplemente que esto tiene un valor que se llama valor interno. Valor interno. Y le decimos que simplemente es ejemplo. ¿Ok? Ven que esto es diferente a esto otro. De hecho, si yo vengo acá y me paro en película, él como tal me tira todo. Valor interno, ejemplo, no me tira el dato. ¿Cómo puedo hacer para sacar ese dato? Bueno, en verdad existen varias formas. Tal vez lo más fácil, o por ejemplo, para simplemente un ejemplo, yo podría perfectamente venir acá y poner console.log. Abrimos acá, le ponemos película, actores, valor interno. Y esto ya me saca el valor interno ejemplo. Para hacerlo acá, pues podríamos hacer un recorrido entre otro recorrido. Tal vez lo más fácil sería hacer un map, en este caso, que es algo que vamos a ver más adelante, y por eso lo voy a dejar hasta acá.
para no profundizar tanto en un JSON y bueno, dejarnos esto para futuros videos. Y bueno, gente, eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Recomendaciones sobre el canal, mejoras en lo que sería mostrar las cosas, se los agradecería en la descripción. Y bueno, estamos para servirles. Pura vida y nos vemos luego.